¿Cómo están, queridos amigos de Contador Contado? Amigos, vengo con ustedes porque ya traemos prácticamente el tiempo encima para conocer las propuestas de reformas fiscales del 2024. Acuérdense que el día 8 de septiembre es cuando se entrega el paquete económico y generalmente aquí es donde viene una serie de propuestas de reformas fiscales para el siguiente año. Sin embargo, es importante conocer que previo a la entrega de este paquete se dan a conocer muchas iniciativas de propuestas tanto en materia fiscal como en otro tipo de legislaciones. En este video te voy a hablar de aquellas propuestas que ya están sobre la mesa, que se han dado a conocer por medio de este tipo de situaciones, por este tipo de medios, que es la Cámara de Diputados y a través de la Gaceta Parlamentaria, que no es otra cosa que los resúmenes de las sesiones de nuestros legisladores. Pon mucha atención porque hay algunas propuestas que suenan bastante interesantes y otras que dejan un poco que desear. Eso te lo dejo a tu criterio. Vamos a ver y vamos a iniciar con el tema de la ley del impuesto al valor agregado. En materia de IVA, amigos, vamos a ver que traen propuestas bastante interesantes. Una de ellas es referente al IVA que se paga en tema de luz eléctrica para uso doméstico. Es importante aquí conocer, y lo vuelvo a repetir, que estas son solamente propuestas. Todavía no es un hecho, todavía no están publicadas y por lo tanto tenemos que esperar a que el proceso legislativo concluya de la mejor manera para que así, si alguna de estas llegara a pasar, ten por seguro que aquí te lo vamos a mostrar. Pero es un muy buen punto, es un muy buen momento para que veamos el panorama que nos depara el siguiente año. Fíjate muy bien, se está pretendiendo que en lo referente a lo que es el IVA se estaría reformando lo que es el artículo 15, donde básicamente quedaría de la siguiente manera, que no se va a pagar el impuesto por la prestación de los siguientes servicios, y aquí pues se está considerando en la fracción 17 que el servicio público de energía eléctrica en los diferentes tipos de consumo comprendidos en la tarifa doméstica. Déjame explicarte un poquito más esto para que entiendas el contexto. Quiere decir que no estaríamos pagando el IVA correspondiente a la luz que pagamos de nuestros servicios en casa y por lo tanto esto tendría un efecto que no pagaríamos tanto de luz eléctrica. Aún así, es importante conocer los motivos que llevan a este tipo de reformas, a este tipo de propuestas de reformas a que se pongan sobre la mesa, ya que puede parecer muy bonito, pero seguramente habrá alguno que otro motivo por el cual lo puedan rechazar. Vamos a ver la siguiente propuesta que tiene que ver también en materia de IVA, y esto llama bastante la atención, amigos, porque se está pretendiendo dar estímulos a aquellas personas que compren carros eléctricos. Primero, en tema de IVA, donde pues como tú lo puedes ver, estamos ante un escenario donde el IVA no se estaría pues prácticamente pagando. Esto no es tanto así porque se estaría reformando lo que es el artículo 2A de la ley del impuesto al valor agregado, donde dice que el impuesto se va a calcular aplicando la tasa del 0%. Si no sabes la diferencia entre tasa 0% o tasa exenta, te voy a dejar un video aquí arriba para que vayas a verlo y más o menos estemos en el mismo canal. Y esto lo que nos dice es de que no se va a pagar pues el IVA, o estaríamos pagando a una tasa del 0% el IVA de lo que son vehículos eléctricos o híbridos. Y aquí debemos de entenderlo muy bien porque estaríamos hablando de aquellos que, como cualquier vehículo propulsado total o parcialmente por baterías eléctricas recargables, motores eléctricos, motores accionados por hidrógeno u otra tecnología análoga similar. Esto, insisto, en el artículo 2A de la ley del impuesto al valor agregado, y estarían ahí reformando el tema de lo que es el inciso K. Pero no se queda hasta aquí este tipo de reforma en función de lo que son los carros eléctricos.
sino que también se estaría considerando en tema de ISR. Fíjate muy bien, básicamente lo que nos dice es de que el artículo 36, que es el que nos habla de lo que son las inversiones, nos dice que no estaríamos nosotros haciéndonos deducible el vehículo cuando este supere los 400,000 pesos. Fíjate lo que nos dice que las inversiones en automóviles solo serán deducibles hasta por un monto de 200,000. Ojo, aquí es importante hacer un paréntesis, porque esto, al ser una propuesta de reforma, puede tener muchas inconsistencias, y la primera inconsistencia es esta, porque actualmente el límite para podernos hacernos deducibles los carros o hacernos deducibles las inversiones en vehículos es de 175,000, no de 200,000. Y más abajo nos dice que tratándose de inversiones realizadas en automóviles cuya propulsión sea a través de baterías recargables, así como de los automóviles eléctricos que además cuenten con un motor de combustión interna o con un motor accionado por hidrógeno, solo serán deducibles hasta por un monto de 400,000. Suena muy bonita esta propuesta, sin embargo, muy probablemente si este texto se queda, vaya a ser rechazado por el tema de la deducibilidad de los 200,000, porque las inversiones en automóviles no son de 200,000. Esto ya lo hemos abordado en algún video de Contador Contado, y de todos modos te invitamos a que busques en nuestro canal. Entonces, ya pasando a materia de ISR, quiero que te fijes muy bien en las diferentes propuestas que nos están también haciendo en materia de ISR, y vamos a avanzar en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta básicamente nos habla de lo que son las deducciones personales en la declaración anual de las personas físicas. Esto es que cuando yo presento mi declaración anual, además de los gastos, además de las inversiones que yo puedo hacer propiamente del capítulo, también puedo yo realizar algunas deducciones personales, aún incluso si solamente mis ingresos son por sueldos y salarios. Ojo, esto no aplica para personas que están en el régimen simplificado de confianza. Ellos se cocinan aparte y tienen su propia historia. Ahora bien, entrando en materia propiamente, este artículo 151 básicamente nos habla de lo que son las deducciones personales, y quiero mostrarte aquí esta primera propuesta de reforma, donde ahora están tratando de involucrar a lo que son los pagos por colegiaturas como una deducción personal, cuando en realidad esto proviene de un decreto y se habla pues básicamente de un estímulo. Básicamente se está agregando una fracción, la fracción novena, donde nos dice que los pagos que se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización por parte de la SEP, es decir, que tengan validez oficial en temas de estudios en los términos de la Ley General de Educación, con los propósitos de cubrir exclusivamente los servicios correspondientes a la enseñanza de nivel básica, medio superior y superior, tanto del cónyuge, es decir, esposo o esposa, como de personas que vivan en concubinato, y también para personas ascendientes o descendientes. Esto quiere decir que también aplicaría para padres e hijos, dependiendo de cómo sea nuestra situación frente al SAT. Ahora, ¿qué nos dice esto? Bueno, el primer punto importante es de que están ya agregando como deducciones personales en la ley lo que son las colegiaturas, y luego nos dice los pagos deberán cumplir con los siguientes requisitos, y ya nos da una serie de requisitos que deberán realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, traspaso de cuentas a instituciones de crédito o casas de bolsa mediante tarjetas de crédito, débito de servicios, deben de comprobar mediante la documentación que reúna los requisitos fiscales, y bueno, una serie de situaciones que ya conocemos. Incluso, fíjense, aquí nos considera todavía que es un estímulo, asumiendo que esto ya sería una deducción personal per se del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces aquí pues tendríamos algunas problemáticas, y este podría ser un motivo de rechazo. Todavía dice, el estímulo no será aplicable cuando el pago no se destine directamente a cubrir el costo de educación del alumno, así como pago de inscripción, reinscripción u otro concepto distinto a la colegiatura. Si este texto llegara a pasar tal cual lo estamos leyendo, podríamos hacernos deducible lo que es la inscripción, la reinscripción y los otros conceptos, porque esto no es un estímulo. Quién sabe de qué estímulo esté hablando, pero este no es un estímulo, sería una deducción personal.
Sigamos entendiendo el texto. Luego nos dice, los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo podrán realizar la educación sin exceder los límites anuales de deducción conforme a la siguiente tabla. Y ya ahí nos da una tabla que es pues un poco diferente a la que conocemos. Fíjense cómo desde preescolar marca un límite de 18,000 pesos, primaria 18,000, secundaria 25,000, profesional técnico o lo que también podemos conocer como algún otro nivel análogo 23,000 y bachillerato o equivalente 32,000. Y fíjense muy bien, amigos, porque a continuación vamos a ver lo que actualmente tenemos. Fíjate cómo desde preescolar tenemos 14,200 y llega a bachillerato su equivalente hasta 24,500. Fíjate cómo son cantidades total y completamente diferentes, pero nuevamente repito, esto es única y exclusivamente propuestas que pueden pasar o pueden no pasar. Ya eso depende de los diferentes procesos legislativos. Ahora, aquí es importante también dar a conocer otra propuesta que me parece bastante interesante, porque en tema de deducciones personales están tratando de agregar aquellos gastos derivados de tratamientos para el cáncer, o ya veremos que están manejando ahí otro concepto. Fíjense muy bien, aquí incluso hay un comparativo que voy a leerlo, que dice, para efectos del párrafo anterior, también serán deducibles los pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, gastos derivados de tratamientos para el cáncer. Y aquí debemos de tener un poquito en cuenta la forma en cómo nosotros realizamos este tipo de gastos. Si nosotros vamos con el doctor, en este caso por ejemplo con el oncólogo, pues obviamente tenemos la facilidad de que este nos pueda proporcionar un CFDI donde pues vengan los servicios que nos proporcionó, que en este caso sería el de un médico. Esos podrían ser deducibles en temas de deducciones personales sin ningún problema. Aquí a lo mejor lo que se está dando a entender es de que puede ser que productos derivados de los tratamientos, como lo que pueden ser medicamentos, pueden ser pues pastillas, cosas que se compren en las farmacias, que sabemos perfectamente que si es una factura de una farmacia únicamente de este tipo de productos no entran como deducciones personales. Para que un medicamento pueda entrar como deducción personal tiene que estar dentro de una factura donde se muestren pues lo que son gastos hospitalarios, mientras no es posible. Entonces es probable que por ahí estemos viendo este tipo de pues iniciativas. Y además todavía nos dice el monto total de las deducciones podrán efectuarse, ya lo sabemos, es el famoso límite, pero abajo nos dice lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de los gastos derivados de tratamientos para el cáncer y enfermedades catastróficas. ¿Qué nos quiere decir esto, amigos? Pues que están aquí tratando de involucrar una nueva deducción personal o tratando como de acotar más el tema a una específica enfermedad con todo lo que eso conlleva, entiéndase, tratamientos, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Una situación que hay que analizar para ver qué tanto es conveniente y sobre todo ver que si en caso de que llegara a pasar, pues no sea rechazada por alguna situación técnica en específico. Lo siguiente que también nos muestra estas propuestas de reformas que, insisto, están en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, pues nos habla de que se estaría también agregando una deducción personal en la compra de gasolina. Fíjate lo que nos están colocando. Dice: se adiciona la fracción novena al artículo 151, ya sabemos que es de deducciones personales, y nos dice que lo que se estaría agregando es el gasto destinado a la adquisición de combustibles para vehículos terrestres particulares no dedicados al transporte de personas o mercancías. Quiere decir que toda la gasolina que nosotros compremos entraría en este juego de deducciones personales. Vamos a ver qué más nos dice porque parece bastante interesante. Obviamente el pago tiene que efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente o transferencia electrónica de fondos, y además también lo podemos hacer mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio.
En el comprobante obviamente tiene que venir la información del permiso vigente expedido por el SAT, donde viene todo este tipo de requisitos. Ojo, que en su caso, dicho permiso que se encuentre suspendido al momento de la expedición del comprobante fiscal, pues no va a ser deducible. Entonces tenemos aquí una nueva deducción personal que habla propiamente de lo que es la gasolina para nuestros carros. Me gustaría conocer tu punto de vista aquí abajo en los comentarios para saber tú qué opinas de este tipo de propuestas y si, por ejemplo, este tipo de propuestas de lo que son las gasolinas vale la pena que se consideren en la declaración anual. Tenemos también otra serie de propuestas y aquí es donde, como te vas dando cuenta conforme voy avanzando, van siendo pues iniciativas más interesantes, iniciativas que pueden ser a lo mejor incluso para algunas personas impensables. Vamos a ver, por ejemplo, la siguiente iniciativa donde nos habla de que se estaría derogando el párrafo quinto del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Qué habla ese quinto párrafo, amigos? Bueno, básicamente nos dice este quinto párrafo, ustedes pueden ver aquí el artículo 151 y lo quiero leer para que se entienda el contexto. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título para calcular sus impuestos anual podrán hacer, además de las deducciones autorizadas, ya lo platiqué, las siguientes deducciones personales. Y lo que dice ese artículo quinto, amigos, lo que dice ese párrafo quinto es: el monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en términos de este artículo no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 veces el valor anual de la UMA o del 15% total de los ingresos. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que estarían reformando el artículo 151 para que ya no tuviéramos un límite en las deducciones personales. Es decir, todos los gastos de servicios médicos, honorarios, incluso los intereses reales de hipotecas, todo lo que conocemos como deducciones personales entraría en la declaración anual, de tal suerte que incluso podamos no tener un saldo a pagar o incluso tengamos bastante saldo a favor porque no tendríamos límite en las deducciones. Parece muy interesante para el contribuyente, pero hay que tener cuidado si es que vale la pena aplicar este tipo de propuestas. Insisto, me gustaría que dejes aquí abajo en los comentarios qué tal te parecen estas iniciativas de propuestas de reformas que, en caso de que llegaran a pasar, pues seguramente las estaremos viendo para el 2024. Ahora, ya vimos en el tema de lo que son deducciones personales. También tenemos otras más que tienen que ver con ISR. Fíjense muy bien, se está también proponiendo un estímulo para aquellos patrones que contraten a jóvenes de entre 15 y 20 años y 29 años de edad. Incluso lo están haciendo a través de la creación de un título que es el título número 7 de los estímulos fiscales capítulo 3. ¿Y qué es lo que nos dice Pues esta propuesta, bueno, pues básicamente está diciendo que aquellos patrones que contraten a jóvenes de entre 15 y 29 años de edad van a poder recibir un estímulo fiscal, fíjense bien, de hasta el 25% sobre el total del sueldo que reciban estas personas. Palabras más, palabras menos, para no entrar en tanto tecnicismo. Suena interesante porque así podríamos activar que muchos de los jóvenes desde temprana edad que ya están trabajando, pues tengan un estímulo más para que los mismos patrones puedan contratarlos. Y hay otra que también me llama bastante la atención, amigos, que tiene que ver con la modificación de las tarifas del artículo 96 y del artículo que tiene que ver con la declaración anual. Fíjense muy bien, ahí básicamente nos están comentando, nos están proponiendo, se está proponiendo que aquellas personas que ganen menos de determinada cantidad, digamos los que ganan menos, más o menos de unos 9,000 pesos mensuales, no estén pagando impuestos sobre la renta. Del lado izquierdo podemos ver lo que tiene que ver con la tarifa anual que actualmente tenemos y del lado derecho la que se está proponiendo. Es más, voy a colocar aquí abajito, a ver si me lo permite, voy a colocar también aquí esta parte que es de la tarifa anual. Fíjense cómo tenemos desde 1.92% y del lado derecho, que es la que se propone, no tenemos absolutamente nada. Y empezaría a partir de más o menos 123,000 pesos, lo que es más o menos algo así como unos 10,000 pesos de manera mensual. Obviamente esto pues también entra en juego lo que es la tarifa mensual,
que va igualmente desde el 1.92%, que es del lado izquierdo, que es la que ustedes pueden ver, y del lado derecho vemos la que se está proponiendo. Más o menos de entre 8.600 a 10.900 no estarían pagando nada, de ahí para abajo no estarían pagando nada y de ahí para arriba pues sí se estaría pagando. Insisto, este tipo de propuestas en realidad no son para nada nuevas. De hecho, muchas de estas ya se habían dado anteriormente y no habían pasado. Un claro ejemplo es esta última, donde vemos que están tratando de modificar la tarifa para que aquellos que ganan menos pues no paguen nada de impuestos. Insisto, tú tienes la última palabra y te invito a que me dejes aquí abajo los comentarios acerca de estas propuestas e iniciativas que podrían estarse dando para el siguiente año. Debes de tener muy en claro que estas propuestas no son oficiales. Este es apenas un previo de lo que podemos ver el día 8 de septiembre en el paquete económico, porque muchas de las propuestas que ya te platiqué y muchas de las propuestas que se vierten a través de la Cámara de Diputados se toman en cuenta para las propuestas que se dan a conocer el día 8 de septiembre y de ahí en adelante los diferentes procesos legislativos para que podamos conocer finalmente las reformas fiscales para el 2024 o en su caso para el año que viene. Espero que el video te haya gustado. Si tienes cualquier duda te pido que por favor me lo dejes en los comentarios y que no dejes de seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en TikTok. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.